Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por estar acá en este segundo programa. Para los que no pudieron estar el jueves pasado, les cuento muy brevemente. Mi nombre es Nancy Ochoa, de Turismo Cultural Buenos Aires. Me dedico a lo que es el turismo cultural hace 16 años. Y en el primer programa, si tienen acceso a poder verlo, ahí les contamos, porque Analía me presentó la vez pasada, contamos un poquito cómo vino esta historia y cómo empezamos a desarrollar este programa. Y también un testimonio que di sobre la fidelidad del Señor y cómo me permitió rearmarme y reinventarme con tours virtuales, porque ustedes sabrán que el turismo obviamente en este momento va a ser uno de los últimos sectores en poder reinventarnos. Y con estos tours virtuales que empecé a trabajar con mis clientes, Silvana Braida, la pastora, pudo ver qué era lo que estaba haciendo, y este programa obviamente es una idea de ella para poder trasladar un poquito en forma más breve y más sencilla a la programación de la iglesia esta idea de poder conocer Buenos Aires, de poder pasear por nuestros barrios porteños, desde el living de nuestra casa, desde los sentidos, y ir moviendo distintos lugares de nuestra ciudad, conociéndolo como si fuéramos turistas. Una de las cuestiones es que vamos a ir viendo los distintos barrios porteños. Vimos el barrio de La Boca la vez pasada, no sé si tienen acceso a poder verlo, ahí está toda la presentación completa. Y en el día de hoy lo que vamos a hacer es ver el barrio de Puerto Madero. Había pensado hacer San Telmo, pero justamente como el barrio de Puerto Madero tiene una relación directa con el barrio de La Boca en algunos puntos, me interesó hacer un poquito esta continuación. Así que espero que les guste esta propuesta y que puedan inventar, a ver, una nueva forma de poder ver nuestra ciudad, de bendecirla y de poder conocerla desde otro lugar. A los hermanos que son extranjeros, conocerla en vivo y en directo. Y a los que ya vivimos acá desde hace mucho tiempo, verla con ojos de turista, como si fuéramos realmente turistas en nuestra ciudad. Un poquito esa es la propuesta. Y también invitar, obviamente, a gente amiga para que se sume a la programación y se acerque al canal de la iglesia también. Así que vamos a comenzar, si les parece, con este barrio, uno de los más nuevitos, que es Puerto Madero. Voy a compartir pantalla y vamos a irnos a este barrio que en realidad nuestra propuesta de Conociendo Buenos Aires tiene que ver con que nuestra ciudad es totalmente ecléctica. Tenemos muchísimo en nuestro hermoso Buenos Aires para conocer, y la idea es un poco ir viendo en estos programas, al principio, distintos barrios porteños, así que todo el mes de octubre vamos a estar con esto. Vamos a poder ver nuestro Puerto Madero como si fuera realmente, uno mira así y parece que realmente fuera un barrio de Nueva York o de algún lugar muy moderno en cualquier parte del mundo, y lo tenemos acá en Buenos Aires. Esto es lo que yo titulo la nueva Buenos Aires, porque tenemos la parte vieja, la parte antigua, que es en la parte, por ejemplo, como el otro día que vimos en La Boca, o en el próximo que va a ser San Telmo, y tenemos barrios que son mucho más modernos o que se han declarado no oficialmente barrios, como algunos de Palermo, que también vamos a ver. Si nosotros comenzamos en Puerto Madero, vamos a hacer una especie de ruta, en lo que vamos a hacer, yo diseño justamente rutas culturales y gastronómicas, entonces lo que vamos a hacer ahora es algo virtual totalmente, y vamos a ir guiándonos por este barrio, conociendo todas las posibilidades que tiene para poderlo ver y disfrutar. O sea, que si ustedes están en Buenos Aires en algún momento, en la parte de, no sé si todos son de Capital, pero los que aún viven en Capital puedan ver esta parte de nuestra ciudad como turistas. Una de las cosas que podemos encontrar son los barcos históricos. Esto, por ejemplo, es la fragata Sarmiento, pero también está la corbeta Uruguay, y hay en muchos momentos viene la fragata Libertad, que es la única que está realmente viajando. La fragata Libertad está operando en agua y mucho tiempo pasa fuera del país.
pero estos ya son Sarmiento y Corbeta Uruguay, ya son barcos escuela, pero que han quedado como museo. Así que uno puede ir, puede visitarlas, puede ingresar y puede disfrutar de todo el interior y de la historia que tienen estos barcos. Si nosotros comenzamos a ver la historia de Puerto Madero, vamos a ver que esos silos que ven al fondo, que de ladrillitos rojos tan bonitos, con ese formato tan inglés, eh, tiene que ver con el barrio, digamos, con la parte de puerto que esto fue en algún momento, de ahí el nombre de Puerto Madero. Pero ¿por qué Madero? Esta historia se relaciona un poquito con lo que yo les contaba el otro día en La Boca, en el barrio de La Boca, porque les había mencionado que originalmente hubo un proyecto de poner el puerto en la parte de La Boca. Ese proyecto no funcionó, era en lo que era la boca del riachuelo, no funcionó y se terminó poniendo en este lugar el proyecto de justamente de Eduardo Madero. ¿Qué fue lo que sucedió? En el año 1880, Buenos Aires necesitaba un puerto y tenía la necesidad de puerto porque éramos un país agroexportador. Fue la época de las vacas gordas para nuestro país. En esa época se hablaba de más rico que un argentino, incluso, porque realmente, de hecho, la frase tiene la vaca atada, viene de esa época y no es literal, en realidad tenían la vaca atada en el barco. Cuando la gente de mucho dinero viajaba a Europa, se llevaba la vaca y la ataban en el barco, ¿eh? O sea que había que tener mucha plata para poder hacer eso, y entonces realmente era una época de esplendor. En ese momento, todas las mercancías que ingresaban al país, obviamente no tenían, bajaban de los barcos y en botes trataban de llegar hasta lo que es la ciudad. Se empezó a desarrollar una idea de hacer un puerto. Se presentan en varias empresas distintos proyectos, pero los más peleados fueron el de Huergo y el de Madero. ¿Qué decía cada uno de ellos? Bueno, mientras vamos caminando y cruzando por el puente de la mujer, les voy contando. Lo que decía el ingeniero Huergo era, si hacemos un puerto realmente con una forma dentoide, como si fueran los dientes de un peine, hacia afuera, hacia el río, y tiene la posibilidad de extenderse hacia los laterales, esa es la mejor manera que vamos a poder tener un puerto a futuro, con crecimiento y con aguas profundas para que puedan ingresar barcos de gran calado. Ese proyecto era mucho más económico y más sencillo que el de Madero. El de Madero, ¿qué era lo que planteaba? Cuatro diques que se unían por puentes que se corrían con un ángulo como si fuera de 90 grados para que pasen los barcos y entonces ir pasando de un dique al otro. Este proyecto era el de Madero. Era carísimo, era el más caro de todos. ¿Qué pasó? ¿Cuál ganó? Y ustedes se darán cuenta que es el de Madero, justamente. Miren, esto es Puerto Madero hoy. Parece realmente una ciudad del futuro. ¿Cómo es que gana el proyecto de Madero justamente? Madero tenía muchos contactos con Inglaterra y también en el gobierno. Entonces tuvo un apoyo muy importante a nivel político. Este proyecto, si bien era el más costoso, es el que termina ganando y obviamente terminó siendo obsoleto en pocos años. ¿Por qué razón? Porque la ciudad creció, los barcos comenzaron a tener más calado, el tráfico de exportación, tanto de la parte de ganado como de agricultura, fue muchísimo y obviamente la ciudad no pudo sostener un puerto como ese puerto quedó antiguo, quedó obsoleto, y en poco tiempo nos quedamos sin puerto. Si hubieran hecho el proyecto de Huergo, hubiera sido mucho más a futuro y mucho más rentable. Pero tuvieron que hacer finalmente un proyecto similar con el origen del que fue de Huergo y es el que tenemos hoy en día. Miren, vamos a pasear un poquito por la parte de los yates y contarles
que si nosotros queremos ir al puerto de Buenos Aires hoy, la gente generalmente, cuando yo le pregunto, me dicen, pero ¿dónde está el puerto? A mis clientes la vez pasada, por ejemplo, les comentaba, vamos a hacer de cuenta que ustedes reciben gente invitada de las provincias o de otros países, y le dicen, como en todos lados, vamos a pasear al puerto. Cuando uno va afuera, lo primero que hace a veces es ir a la costanera, es ir al puerto. Y una de las cuestiones es que ellos me decían, es verdad, si a mí me preguntan dónde queda el puerto, yo no sé qué decirles, no sé dónde queda el puerto. ¿Pero tenemos puerto o no tenemos puerto? Y sí tenemos puerto. ¿Y dónde está? Y les cuento, el puerto que tenemos hoy, que se llama Puerto Nuevo, es el que está en Retiro y está atrás de lo que es Puerto Madero hoy. Hoy Puerto Madero quedó para la parte, como lo conocemos, para lo que es un pueblo gastronómico, para edificios, para viviendas, para lugar de negocios, pero el puerto como tal no lo tenemos acá. Miren, ¿ubican el hotel de inmigrantes? Bien, atrás del hotel de inmigrantes es donde estaría aproximadamente la ubicación para que se puedan dar una idea del puerto hoy en día. ¿Cuál fue la idea? Hacerlo como decía Madero, como decía Huergo, con la extensión hacia los laterales, con una forma dentada para que los barcos puedan ingresar, y si uno hiciera una navegación por el Río de la Plata, lo vería con mucha facilidad, lo veríamos funcionando, veríamos las grúas, veríamos los containers. ¿Por qué no lo vemos desde la ciudad? Porque está como escondido, está tapado. Esa es la razón por la cual mucha gente no sabe que existe un puerto en Buenos Aires o dónde queda nuestro puerto. Pero ese es el puerto nuevo que hoy tenemos. Como para poder continuar esta historia de que no pudo hacerse en el Riachuelo como Huergo originalmente quería. Lo que él quería es este formato de Puerto Nuevo que tenemos hoy en Retiro, hacerlo en lo que era la boca del Riachuelo en esa época. Pero no funcionó, sino nuestro puerto hoy estaría en el barrio de La Boca. Este es el club de yates que está acá en Puerto Madero. Estos son los amarres, que uno cuando va paseando por los diques puede verlo tranquilamente. Y es muy bonito, un lugar muy lindo para pasear y bastante seguro en comparación a otras partes de Buenos Aires, que nuestra ciudad es hermosa y hay que recorrerla, y recorrerla sin miedo, como siempre digo, pero con precaución siempre. Acá una de las cosas se hace, hay paseos en góndola, yo no sé si ahora se sigue haciendo con el tema post-COVID, pero se hacían paseos en góndola, también uno puede hacer canotaje, como podemos ver en este momento, al atardecer, y también actividades acuáticas, pasear en velero, hay barquitos también que hacen paseos en el Río de la Plata. Acá tenemos una hermosa puesta de atardecer en nuestro Río de la Plata, que en un tiempo fue considerado el más ancho del mundo, y no sé si todavía está en los Guinness, si sigue batiendo récord en cuanto a su anchura. ¿Por qué se llama Río de la Plata? Bueno, obviamente por su historia, que se creían que conducía a esto, al país del Rey Blanco, en la época de la colonia, pero su nombre original había sido puesto por Solís justamente en 1515, Mar Dulce, creyendo que era un mar, pero no de agua salada, sino que por el sabor de sus aguas lo tituló Mar Dulce. Acá en Puerto Madero vamos a poder conocer otras cuestiones que tienen que ver con un misterio que mucha gente a veces desconoce, y es llamativo que todos los nombres de las calles de Puerto Madero tienen un nombre de mujer. Eso no es casual. Acá estamos, por ejemplo, frente al Puente de la Mujer. Fíjense, los nombres de las calles de Puerto Madero son nombres de mujeres. El puente es el Puente de la Mujer. ¿Por qué tanta referencia a todo lo que tiene que ver con la mujer? Les cuento. Las calles de Puerto Madero tienen todas nombre de mujer por una propuesta de una ciudadana. ¿Sabían? Porque hoy sabemos, ¿no? Tienen nombres de mujeres ilustres, o sea, todos los nombres de las calles que ustedes puedan tomar de Puerto Madero tienen que ver con alguna mujer que hizo historia, que marcó alguna trascendencia, ya sea en el pasado o más cercano a nuestro presente. Las plazas incluso también tienen nombres de mujer, pero de mujeres que hicieron historia. Pero
esta propuesta la hizo justamente una ciudadana, como cualquiera de nosotros. Hizo una moción, justamente que aparte tenía que ver con la corporación de Puerto Madero, y ella dice, hago una propuesta y que en este barrio que se está formando, en el momento que se estaba creando, las calles lleven nombre de mujer. ¿Por qué? Porque en toda la ciudad de Buenos Aires, casi todas las calles, en su mayoría, son nombres de hombres. Algunos héroes, personas de la literatura, de la historia, de la medicina, pero no se da tanto reconocimiento a la mujer. Entonces ella hizo la propuesta de que en este nuevo barrio que se estaba gesteando, todo lo que tuviera que ver con los nombres de las plazas o de las calles llevaran nombre de mujeres que hicieron, marcaron tanto en la literatura, en la medicina, en la educación, en distintas áreas que hayan marcado una huella, que hayan dejado algo para la posteridad. En Puerto Madero nosotros vamos a notar, por ejemplo, que una de las cuestiones que se hicieron en este proyecto fue principalmente diagramar algo en 3 etapas. Cuando el antiguo puerto quedó obsoleto, que ya no funcionó más, para que tengan una idea, en el año 1880 es cuando se empiezan a proponer los proyectos de Huergo y Madero. El de Madero tarda empieza en 1887, dura muy poquitos años, y en 13 años ya se estaba haciendo el nuevo puerto. Fíjense el poco tiempo que duró. Al cabo de ese tiempo empieza a hacerse el nuevo puerto y tarda prácticamente 29 años en terminarse, en varias etapas. La primera tarda 17 años y después la segunda etapa termina justamente en 1940. O sea, ¿por qué? Porque era un proyecto muy ambicioso. Era un proyecto que es el que hoy tenemos y perdura, pero era muy ambicioso y por eso duró varias etapas y se fueron haciendo como en distintos segmentos. Las 3 etapas que el barrio de Puerto Madero tiene de construcción, bueno, acá estamos tomando ya una merienda mientras nos sentamos a relajar un poquito en una de las dársenas para ver el dique de enfrente. Vamos a ver que este proyecto se hace en 3 etapas, lo que hoy conocemos como Puerto Madero. Una etapa, se reunieron varias empresas cuando se decidió, porque esto estaba todo abandonado, ustedes acordarán que esto eran silos que estaban todos abandonados cuando el puerto ya no funcionó, y la primera etapa iba a tener que ver con una remodelación de los silos antiguos. ¿Qué se hizo? Se convocaron a varias empresas constructoras. De todas esas empresas se eligieron los mejores proyectos. De los mejores proyectos se seleccionaron 3 empresas y de ahí se saca lo que va a ser este nuevo grupo mixto entre privado y gobierno, tengo entendido que es, donde se va a desarrollar todo este enorme proyecto visionario que es el Puerto Madero turístico y comercial que conocemos hoy. ¿Cómo se hace? Bueno, eran 3 etapas. La primera, todo lo que tenía que ver con aquello que vemos en el fondo, no los edificios altos de Catalina, sino los que están iluminados más bajos, que son los ladrillitos rojos tan bonitos que nosotros conocemos, toda esa parte como polo gastronómico. Ahí a hacer a modo de bares, restaurantes, polo gastronómico básicamente y algo de oficinas en las partes de arriba o incluso loft para vivienda. La segunda etapa iba a ser lo que está enfrente, la parte donde están muchos edificios para vivienda, comercios, oficinas. Esa fue la segunda etapa. La tercera, la parte de los rascacielos, que nosotros vemos que se sigue construyendo muchísimo y uno de los más altos es, hasta ahora el más alto de todo Buenos Aires, es el Residence que pertenece al Alvear, a la cadena Alvear, pero es de residenciales, no de hoteles, que ahora después lo vamos a ver. Entonces, toda esa etapa de rascacielos es la que hoy en día está en boga. Así que esa parte se sigue construyendo y está en permanente cambio. Bueno, con el tema COVID se frenó, pero es la última de las etapas. Si nosotros vamos a pasear a Puerto Madero, vamos a saber que tenemos una parte de mucho verde.
Entre tanto edificio grande que son preciosos y la parte de polo gastronómico, vamos a encontrar dos sectores verdes como para poder recorrer. La parte de Costanera Sur, que ahora la vamos a ver, y la parte de estos jardincitos tan bonitos que hay. Miren, ¿sabían que hay un rosedal en Puerto Madero? No es tan grande como el de Palermo, pero es un rosedal interesante. Este es el Parque Micaelas Bastidas, que lleva el nombre de la esposa de Tupac Amaru, que fueron muertas muy trágicas. Otro día vemos la historia de ellos. Y en este parque vamos a notar que hay como si fueran jardines con distintas especies arbóreas, de plantas, de flores, que parece todo puesto como, en una parte que parecen como jardines ingleses, que parecería como que son así, que crecieron naturalmente, pero está totalmente diseñado. Tengo entendido que esto lo sustentan económicamente los vecinos de Puerto Madero, hasta ahí me habían comentado. Y lo lindo es que en una de las partes que uno puede pasear, ir a recorrer y pasar un poquito de verde, salir un poco de la parte de la ciudad, es esta parte del Rosedal, porque es muy bonito para poder pasear. Sí, eso está, por ejemplo, para que tengan una idea, entre la parte de los edificios altos de los rascacielos y la Costanera Sur. En el medio está este parque que les digo. Si salimos de este parque, nos vamos más hacia la costanera, vamos a poder ver que hay un paseo muy bonito que está justamente en lo que antes era la costanera sur, pero que era un balneario, ¿no? En los años 40, 50, esto era el boom. Obviamente, después, con la contaminación de las aguas, dejó de ser lo que era y se ganó terreno el río y por eso se construyó todo lo que se construyó. Nosotros sabemos que el río llegaba hasta lo que es Alem, Leandro Alem, hasta ahí llegaba el río y todo lo que tenemos hoy, desde ahí hasta la parte del río hoy en día es terreno ganado al agua, que se ha ido tirando los cimientos de la ciudad y se fue recopilando todo ese terreno y ganando terreno al río. Pero en la parte de la costanera, si uno pasea por ahí, hay algo que se llaman los carritos de la costanera, que son estos puestitos que uno puede comer choripán, que es típico argentino, algún sanguchito de bondiola, sentarse a tomar una gaseosa, una cervecita, y es así, sentarse afuera, tomar un poco de verde y disfrutar. Y si les gusta mucho la naturaleza o quieren ir a andar en bici, por ejemplo, pueden ir a la Costanera Sur. Esto es gratuito, es reserva ecológica, obviamente pueden hacer una visita guiada, también hay visitas a la noche que se hacen con luna llena. Tener cuidado obviamente porque todo esto es reserva, no irse fuera de los senderos, pero hay algo muy bonito que uno puede ir caminando hasta llegar al río. Hay que caminar bastante, pero es un lindo paseo ahora que vienen los días lindos para poder recrearse por esta parte. La reserva ecológica se fue haciendo solita, no la hizo el hombre. Los escombros se fueron tirando de todo lo que se iba haciendo en la ciudad, entonces el agua y la naturaleza hizo lo suyo, como nosotros tenemos nuestro delta del río de la Plata, o sea, que desemboca en el río de la Plata, vienen las aguas del Paraná y del Uruguay, entonces traen toda la flora y la fauna desde nuestro delta tan bonito, y entonces obviamente así fue como se fue poblando de animalitos y de plantas, pero lamentablemente cada 2 por 3 se incendia. Son terrenos que en realidad parecen incendios casuales, yo creo que no lo son, pero realmente ahí es donde se queman las plantas, los animalitos realmente tienen que refugiarse como pueden, los que alcanzan a sobrevivir, y hay muy seguido los incendios, así que bueno, eso también ha sufrido mucho lo que es la costanera sur. Pero esto es un paseo que uno puede hacer muy bonito durante los domingos, durante los sábados, y recorrer todo esto. Ven ahí, por ejemplo, tenemos agua, pero no es el río, ¿eh? Esto es parte de la costanera. Por eso les decía, fue muy ganado este terreno al río y el río está bastantes cuadras más adelante. Hubo una época donde en los años 40, 50, esto era un paseo
muy importante para la sociedad porteña. Acá venían la gente a caminar, a pasear sus tardes. De hecho, había teatro al aire libre. Marrone, por ejemplo, no sé si se acuerdan de Marrone, que era un cómico de hace muchos años, de cuando éramos chiquitos. Se inició acá, fue conocido acá porque hacía sus comicidades al aire libre. Había una rampa muy importante, balnearios, autocine, bueno, la verdad, había cosas hermosas en este sector, pero antes de eso, obviamente, esto era terreno baldío, ¿eh? Antes de ser ese balneario que les cuento, realmente era terreno descampado. Y justamente como era terreno descampado, eran los confines de la ciudad, es que se trajo algo tan maravilloso a nivel arte como esta escultura que es Las Nereidas de Lola Mora. Y ustedes dirán, pero si antes del balneario era terreno baldío, era terreno, tierra como quien dice, tierra de nadie, eran los confines de la ciudad y había todo descampado, ¿cómo se hizo una obra de esa envergadura ahí donde no había nada? Bueno, esto tiene que ver con la forma de pensar un poco de la sociedad argentina de esa época. Lola Mora era una artista nacida en Tucumán, muy conocida, hoy sabemos, hoy se la valora muchísimo, pero no fue comprendida en su época. Lola Mora estudió en Europa, se lo voy a comentar bastante rápido porque estas historias dan para mucho, pero cuando hizo esta obra, que es Las Nereidas, que tiene que ver con todo lo griego, ¿no? Y demás, con toda la cultura griega. Ella hace esto en Europa y la manda para Buenos Aires. Lo que nunca se imaginó es que acá iba a ser totalmente rechazada la obra. ¿Por qué? Porque obviamente mostraba escenas que para la sociedad de la época eran decorosas, porque ella usaba pantalones, era como muy rebelde para la época, y entonces tuvo que armarse todo esto casi a escondidas. No se trajo originalmente acá, se trajo a otros sectores de Buenos Aires, pero por un rechazo de la sociedad porteña de esa época, se la mandó a lo que en ese momento se consideraban los confines de la ciudad. Y hoy es uno de los lugares más visitados y más reconocidos, ¿no? En nuestro Buenos Aires. También en la costanera podemos encontrar esto, continúa lo que es la historieta, en San Telmo está el circuito de la historieta, que tiene como un interruptus y sigue en Puerto Madero, y también aparte de la historieta tenemos esto que son como homenajes a los distintos deportistas argentinos, así que uno también puede ir viendo estas esculturas, la gente se saca fotos, es interesante. Contarles también que hay una feria, bueno, ahora con tema COVID imagino que no debe estar, pero una feria artesanal que uno puede pasear, recorrer y mirar. Y incluso se hacen clases de salsa y de distintos bailes como a modo de gimnasia, muy interesantes que también lo hacen ahí en la Puerta de la Costanera. Distintas actividades gratuitas que la gente puede tener. Una de las cuestiones acá, por ejemplo, vemos que esto que ven es un contraste entre la parte antigua y la nueva. La parte nueva es la que está atrás, que es la parte de los rascacielos que les contaba. A la izquierda se ve el edificio más alto, que es la torre del Alvear, que les decía, el Alvear Residence. Y abajo, eso es la cervecería Múnich, que fue muy famosa en la época que esto era un balneario. Así que imagínense lo que era en la época de lo que era el balneario, una cervecería a la vera del río, la fama que tenía y lo bonita. Hoy se puede visitar, bueno, un tiempo fue Museo de Telecomunicaciones, ahora es digamos, la sede de todo lo que son los museos, donde se regulan todos los museos de la ciudad de Buenos Aires. Acá tenemos otra imagen de este lugar que es muy bonita. Yo estudié fotografía artística, así que me lo paso sacando fotos. Estos son fotos que voy haciendo cuando voy con mis clientes y voy recorriendo nuestra hermosa ciudad. Acá la podemos ver, ahí ya estos carteles muestran, a veces se hacen muestras de arte, exposiciones itinerantes, tenían una actividad antes del COVID muy interesante, como varios de los museos de nuestra ciudad. Acá
Por ejemplo, estos son lugares que ven cómo es la costanera que yo les decía. Fíjense qué lejos que estamos de la parte de Puerto Madero, y ahí tenemos, ven que es un caminito, no es peligroso, si uno no se mete en los senderos, no es peligroso para nada. Así que puede recorrer, puede andar en bicicleta dentro de la costanera y ir viendo todos estos paisajes hasta llegar a la parte del río, que van a encontrar esto, ¿eh? No es que hay una playa ni nada, pero van a poder ver el río, tomar mate, relajarse un poquito, algo interesante como para tomar un poquito de aire libre y de verde. En esta época sobre todo, ¿no? Acá tenemos, volvemos nuevamente para la parte de la ciudad, y les quiero contar algo sobre este icono que es no solo icono del barrio de Puerto Madero, sino también de la ciudad de Buenos Aires, que es el Puente de la Mujer. Es una donación, ¿eh? Es una donación de un señor González, Alberto González, que era parte de esta corporación que yo les decía de Madero. Él lo dona a la ciudad de Buenos Aires y manda a hacerlo, o sea, se lo encarga a un arquitecto un ingeniero que se dedicaba a todo lo que es puentes, y puentes muy bonitos, que es Calatrava, que es catalán, es español, es catalán. Este puente se hace en España y se trae para la Argentina. Y lo interesante de este puente es que tiene 170 metros de largo, está hecho en hormigón armado, pesa 800 kilos y se abre en forma como de 90 grados para que los barcos pasen, los veleros, pasen de un dique al otro, son 4 diques, entonces pasen este está en el dique 3, y pasen de un lado al otro. Ahora, lo interesante de Calatrava es que él hizo otros puentes también en distintas partes del mundo. Y el puente de la mujer, en realidad se le dice así porque dicen que Calatrava, según tengo entendido, Calatrava imaginó como una pareja bailando tango, donde la parte de arriba es el hombre y la parte de abajo sería la parte donde uno pasa en el puente. Tiene un ancho de 6 metros, así que pueden pasar tranquilamente un grupo grande. Esa parte ya sería como representando a la mujer. Como el tango es patrimonio cultural intangible por la UNESCO, él lo relaciona con esto y dice que simboliza una pareja bailando tango. Pero en realidad yo creo que a lo mejor fue una denominación que le dio por ser que era hecho para Buenos Aires, porque en Sevilla y en Dublín tiene un puente casi igual, y fue hecho el de Sevilla mucho antes que el puente de la mujer. Es casi igual, y no creo que sea una pareja bailando la jota. O sea que en realidad creo que esa denominación le debe haber dado Calatrava porque era hecho para Buenos Aires, pero es muy similar. Si ustedes miran y buscan puentes de Calatrava, todos tienen un formato muy similar, y el de Sevilla es casi igual al puente de la mujer. Así que vamos a ingresar a uno de los barcos, a ver cómo son adentro estos barcos que están al ladito del Puente de la Mujer y que uno puede visitarlos. Miren, este es el camarote del capitán, no, de los oficiales, de los suboficiales, y en estos barcos ustedes van a poder no solo pasear por Puerto Madero y conocer todas estas cosas que les voy contando, sino que es interesante poder visitarlos por dentro. Bueno, yo en particular con mis clientes puedo, como me dedico a la parte cultural, puedo conseguir algunas visitas que son un poquito especiales, y entonces le hacemos una explicación con un recorrido virtual, digamos, presencial adentro, cultural, donde vamos contando toda la historia de qué era esto cuando navegaba, cómo viven adentro del barco, cómo son los camarotes, cómo es el centro de oficiales y suboficiales. Entonces, bueno, acá los muchachos siempre nos cuentan un poquito las historias de cómo vivían y qué es lo que es ahora y qué es lo que hacen ahora. Así que esto a la gente en realidad normalmente la visita guiada no la hacen, uno puede pagar una entrada tipo bono con contribución muy económico y visitarlo. Ellos no hacen visitas guiadas, estas son un poquito especiales las que hacemos con turismo cultural, porque, bueno, por esto de que es cultura, más que nada, pero en realidad se puede ir y visitar en cualquier momento, porque son muy, muy bonitos de ver.
Fíjense que esta ya es Fragata Sarmiento y recién estábamos en Corbeta Uruguay, Fragata Sarmiento, y uno puede ingresar y verlas con ese atardecer precioso que se forma generalmente en Puerto Madero y que se reflejan los edificios que tienen tantos espejos, ¿no? Es muy, muy bonito este barrio. Acá, una de las cuestiones, por ejemplo, que a mí me parecía con el tema de esto del Puente de la Mujer, es que está bien que le pongan el tema del simbolismo de la pareja bailando tango. Lo que pasa es que pasa algo, un poco volviendo a este tema, con mis clientes que me dicen, Nancy, pero la pareja de tango nunca la vi. Y es verdad, hay que tener mucha imaginación para poder ver acá una pareja bailando tango. Si fueran las piernas de una persona, tendría un poco más de sentido, pero yo creo que es algo más simbólico que tiene que ver con nuestra ciudad que otra cosa, ¿verdad? Bueno, acá estamos con nuestros clientes y la gente del barco recorriendo un poquito y pasándola bien. Y contarles que, bueno, una de las cuestiones de estos barcos es que fueron barcos escuela, obviamente navegaron por los mares y realmente hoy están anclados acá para simplemente a modo de museo nada más. Bien, un dato importante, miren, ¿ven ese edificio que está allá, son como dos torres que están juntas y después viene otro grisecito que tiene como una ventana grande, como un rectángulo? Ahí hay un jardín, como un bosquecito. O sea, si uno lo mirara con un lente de aumento, vería un árbol adentro del edificio y un parquecito, ¿eh? Ese es como el jardín que tienen los empleados para salir a descansar un ratito. Un dato interesante de color. Otra de las cosas que tenemos, por ejemplo, es ¿no? Que es el Yacht Club, donde cada uno que tiene barquito o yatecito chiquito, no de demasiado calado, pueden tener acá el amarre, entonces vienen a esta plataforma, cruzan y tienen acá su centro de social, en realidad. Ese es un centro social para los que pertenecen al club. Vuelvo para atrás para que vean el edificio más alto. Acá no lo vamos a ver más alto porque está en perspectiva, pero este que está acá, este blanquito que estoy señalando al fondo, ese es el más alto de todo Buenos Aires, que es el que les contaba, el del Arbear. Bien, una de las cosas que podemos hacer en lo que es Puerto Madero es tomar los ferry, que no voy a decir la marca para no quedar mal con ninguna empresa, y tomar una Líscafo o un ferry para el lado de Uruguay, para nuestro país vecino de Uruguay, pasar el día en Colonia y volver. Aunque yo siempre recomiendo en Colonia mínimamente quedarse una noche, porque la verdad que lo más lindo de Colonia es la noche, pues es una ciudad antigua muy bonita. Acá este edificio que es Art Deco, es de estilo de la arquitectura Art Deco, es súper interesante, es un restaurante, pero lamentablemente no podemos ir porque es para los socios del Yacht Club nada más, pero cuando uno va navegando, que ya sale de la parte de embarque y empieza a navegar, lo puede ver desde el río y es muy bonito, es una edificación preciosa. Así que los invito a navegar un poquito. Miren, vamos a meternos adentro del agua y vamos a ver ya Buenos Aires desde el agua, como si fueran postales de Buenos Aires desde el río. Vemos algunos cruceros que se acercan y pueden hacer justamente van a ir hacia Puerto Nuevo, como estábamos viendo hoy más temprano, y algunos que ya salen a hacer todo lo que es deporte acuático, un velero y todas las actividades que se hacen en el río. Fíjense que el color de nuestro río, ese color león, es característico. Realmente es hermoso nuestro río de la Plata, es bellísimo. Y acá vemos el puerto, acá lo tienen. Este es el puerto nuevo, allá tienen las grúas, los containers, todo el puerto trabajando. Y esto se ve en realidad justamente desde el agua. Si nosotros hacemos navegación, incluso podemos ir hasta el Tigre navegando y volver. Hay excursiones, o sea, hacemos una, por ejemplo, que vamos y volvemos navegando desde Capital, entonces eso es también interesante. Se va navegando por todo el canal costero, y entonces ahí ustedes pueden ver se puede ver, ¿no?, todo lo que es la costa de la ciudad, hasta llegar a entrar a lo que es el delta de San Fernando y el delta de Tigre, que es muy bonito. O sea, hay muchas cosas para hacer en la ciudad de Buenos Aires.
muy cerquita, en la misma ciudad o en los alrededores, a 1 hora de distancia. Realmente hay mucho. Esto es Catalinas, ¿eh? No pertenece a Puerto Madero, pero lo pongo también porque también hay negocios, pero también hay muchos restaurantes que uno puede ir a disfrutar y compartir. En Puerto Madero ustedes van a encontrar un polo gastronómico importante. Tienen la parte de los ladrillitos, donde es los restaurantes típicos, y si no, del otro lado también es un poquito, hay algunos negocios que son un poquito más baratos, porque son más de comida tipo mercadito, al paso, pero bueno, también otros que son de muy alta gama, este, como este hotel que, por ejemplo, uno puede ir y encontrar estas cosas raras. Parece que me fuera a quemar la mano, pero en realidad son luces, me pareció muy divertido. Como hago fotografía artística también me gusta mucho este tipo de cosas. Y ir, en realidad parecen llamas de verdad, parecen, pero son luces. Y en este lugar, si uno sube, que es el Icon, es uno de los rascacielos, tiene 32 pisos, puede ir, bueno, a hacer distintas cosas, cata de vinos, tienen restaurante y tienen un sector que también uno puede tener spa y pileta y ver toda la ciudad desde arriba. Pero esto a modo de contarles nada más que tiene unas hermosas vistas, porque esto es la Múnich que estábamos viendo desde acá abajo, ahora la vemos desde arriba, y fíjense qué bonito paisaje, si no parece una campiña inglesa. Eso que está al fondo es la costanera sur, que estábamos hoy también caminando por ahí. Miren cómo se va marcando los distintos sectores de la costanera, qué bonito. Y también en este lugar uno puede tomar algo con amigos, ver el atardecer. Es un poco costoso, ¿eh? En Puerto Madero pueden tener lugares que son más accesibles y otros que son más costosos, porque es como un lugar turístico, pero también se puede disfrutar estos atardeceres desde un lugar en altura que está muy bonito. Acá vemos desde arriba la fragata Sarmiento, que ahí estábamos adentro, pero miren qué atardeceres. En el lugar, por ejemplo, uno tiene posibilidades de quedarse si consume, nada más. No es que uno puede ir como si fuera un mirador. Y es un poco costoso también, pero bueno, son alternativas. Yo en estos tours siempre cuento lugares económicos, gratuitos y algunos más sofisticados para el gusto de todos. Y de noche se ve así, Miren qué bonita es nuestra ciudad de noche. Allá en el fondo tienen el centro CCK, que es el centro cultural Kirchner, donde se hacen distintos tipos de eventos. Ahí cuando veamos la parte de edificios públicos, siempre está iluminado, así que tienen actividades muy lindas en épocas de no COVID. Y todo lo que tiene el alrededor de Puerto Madero, que tiene vida de día y de noche, todo el tiempo. Ahí está. Bueno, la foto acá no se ve muy bien porque está muy aumentada, pero es para que lo vean de cerca. Todas estas imágenes son justamente tomadas desde arriba para que se vea otra vista desde nuestra ciudad. Y otro lugar que podemos visitar también es alguno de los hoteles. En este caso acá fue una comida que hicimos en el Faena con nuestros clientes, un evento especial que armé acá, y que también tienen bandas de jazz que tocan en vivo y algunas actividades especiales que se hacen, donde uno puede tener otras alternativas de noche. Pero esos ya son, digamos, esos dos lugares quizás bastante costosos. Si no, hay muchísimas actividades gratuitas donde uno puede recorrer este barrio y tener distintas alternativas. Fíjense esto que les decía, ¿no? Del Puente de la Mujer, acá podemos verlo bien. A ver si ustedes ven una pareja bailando tango, yo no la veo. Realmente no, se me cuesta verla, pero bueno, es como decíamos, ¿no? Es la denominación que se le dio al Puente de la Mujer y la verdad es hermoso. Y es el que une la parte, digamos, del antiguo Buenos Aires, ¿no? De un lado con la otra parte moderna. Iluminada, pues este barrio iluminado es realmente muy, pero muy, muy bonito. Contarles que la fragata Sarmiento y la corbeta Uruguay están abiertas normalmente, siempre digo antes del COVID, ¿no? Porque estas cosas pueden haber variado, pero están abiertas hasta las 6 de la tarde. Ya más tarde uno puede verlas iluminadas, que es muy bonita,
pero no tiene acceso. También contarles que una de las cosas que tiene este Puerto Madero, y no tengo fotos acá para que no se hiciera muy largo, pero sí contarles que más o menos de este sector, un poquito más, digamos una cuadrita más para la izquierda, tenemos el Museo Fortabat, para el que le gusta el arte, que es toda la colección de Amelita Fortabat, y es muy interesante de ver. ¿Vieron dónde estamos tomando la merienda hoy? Bueno, al lado ahí está el museo que no es gratuito, uno tiene que pagar una entrada, pero también se hacen visitas guiadas y es interesante. Y ya estamos llegando a nuestro atardecer de hoy, donde trato de resumir, este barrio tiene mucho más para hablar, pero realmente, la verdad, el tiempo apremia y trato de hacerlo en media horita, que no sé si me pasé, creo que estoy bien en horario, no sé si me pasé, me parece que no. Pero bueno, contarles un poco que esto, que son estos tours virtuales que el Señor me permitió reinventarme, son ahora un poquito y en forma muy, muy sintética lo que trato de presentarles en la programación de la iglesia para que puedan disfrutar un poquito de nuestra ciudad. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado y no sé si hay alguna consulta, yo no sé si, a ver si estoy pasada de tiempo. Si no, si estoy pasada de tiempo, lo que voy a hacer es, nos pasamos. Entonces lo que voy a hacer es anotarlas, mirar cuáles son, y si llega a haber alguna pregunta para el próximo, este se va a repetir nuevamente el jueves a las 2 de la tarde, pero si no, al vivo que voy a hacer en el jueves a la noche, se las respondo. ¿Eh? Así ya puedo satisfacer todas las cuestiones y las consultas que puedan tener. Un beso grande para todos y bendiciones.